y no consienten que lo que consideran su esfera de influencia pase a otro tipo de modelo de sociedad y de visión ética. Entonces, no cabe duda que hemos de estar con ellos, no cabe ninguna duda. Pero hay un peligro en Europa que yo detecto y me preocupa enormemente. El Brexit fue un aviso. El Brexit fue un aviso. Porque el proceso de integración siempre había ido hacia adelante. Cada vez más estados, cada vez la Unión tenía más papel y, por tanto, el Brexit fue realmente un toque de atención que hemos de analizar con mucho cuidado. Y después hay otro elemento que constituye un riesgo serio para la Unión. Y es que las instituciones, la Comisión, el Parlamento, están intentando imponer en Europa a todos los Estados miembros un determinado modelo de sociedad y unos determinados valores éticos y morales que no todos los Estados miembros aceptan mayoritariamente. Te pongo un ejemplo. En la presidencia semestral francesa última, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, va al Parlamento Europeo a hacer su discurso inaugural de su semestre y dice: Je vais proposer que le droit à l'avortement soit incorporé como un droit fondamental dans la Carta de Droits Fondamentaux Europea. Bueno, muy bien. Inmediatamente el hemiciclo se puso a hervir, porque los polacos, los húngaros, los checos, eso les sonó a algo inaceptable. Claro. ¿Quién es este señor para decirme a mí que tengo otra concepción de la familia? ¿Quién es este del ser humano? Del ser humano. ¿Quién es ese señor para decirme a mí? Entonces, yo creo que la Unión debe ser muy cuidadosa, porque una de las cosas que a ti y a mí siempre nos han unido es la defensa de determinados valores y el rechazo de determinadas, de lo que vemos como errores, ¿no? Entonces, claro, imponer desde una instancia central a todos los Estados miembros, que son tan diversos en sus culturas, en sus historias, en sus valores morales, querer imponer de manera ortopédica una cierta visión de cosas tan sensibles como el derecho a la vida, el concepto de familia. O sea, yo creo que la Unión debería ser cuidadosa y no entrar ahí. Pero es que eso es lo que me hace pensar a mí, Alejo, eso es lo que me hace pensar a mí que la unidad de decisión última tiene que ser la soberanía. Y las cesiones de soberanía, lógicamente... No son cesiones, es una concurrencia. Sí, bien visto. No se cede. Bien visto. Se pone en común. Es lo que los británicos, los anglosajones llaman un pool. Estoy de acuerdo. Se ponen un pool, pero tú no la cedes. Está bien visto porque al no usar ese verbo se entiende mejor. No cederlo. Se entiende mejor lo que estás haciendo. En un pool. Pero bueno, es tuya, pero es tuya. Pero en el momento en que tú no tienes capacidad de imprimir billetes, en ese momento tú esa parte de la soberanía ya no la tienes. Pero has renunciado voluntariamente. Has renunciado voluntariamente, lógicamente. Lo que yo quiero decir es que no solo por las cuestiones de índole moral, que en ciertos países los tienen más claras que en otros, no solo por estas. También te voy a poner un ejemplo, cuando las instituciones europeas, distanciándose completamente de la realidad, deciden una cosa que saben que no se va a cumplir en una especie de gran campaña de marketing político. Que es decir, a partir del año 30, creo que era el 30 o 35, todos los coches... No se van a fabricar más coches. Serán eléctricos. No se fabricarán. No se venderán coches de motor de combustión. Coches de motor a combustión. Esto
se dice, se afirma, sabiendo que no va a poder ser. Y que es un disparate, y la muestra de que no va a poder ser y que es un disparate llega a los pocos días de la propia Alemania, que, hombre, algún papel tiene en la Unión Europea, que lógicamente en esa industria tiene una serie de cosas que decir. Pero España también, que es el segundo productor. España también tiene una serie de cosas que decir que no las dice porque eso coincidió con la presencia de un gobierno que compartía estos contravalores woke, en los que parece que baste la formulación de un deseo, pero un deseo un poco estúpido, porque ignora, en primer lugar, que la ciencia avanza y la tecnología avanza. Tú fíjate, a lo largo de los años, cómo cada vez han contaminado menos los coches de combustión, por tanto, el factor de que las cosas, de que la tecnología cambia, no lo tienen presente. No tienen presente el altísimo coste en materia también de carbonización, no de descarbonización, de carbonización que exige el coche eléctrico, porque para fabricar el coche eléctrico hay que usar un montón de carbón, por ejemplo. Tú miras el ciclo completo de fabricación del coche eléctrico, yo he visto estudios serios que dicen que la diferencia en emisiones de la fabricación de un coche eléctrico o de uno de combustión, un 5%. Exacto. Por lo Aparte tanto, de otra cosa, que la tecnología evoluciona de tal forma que es muy posible que llegue un momento en que el motor de combustión sea prácticamente de emisión cero. claro. Entonces, ¿por qué fijar ese 2035 de manera dogmática? Es absurdo. Es una decisión ideológica. Ideológica. No es científica en absoluto. Por eso yo creo que en situación normal que se siga teniendo presente que el centro de la soberanía es el Estado-Nación y que luego voluntariamente nos hemos sometido a reglas voluntariamente que han ido bien para todos, que seguirán yendo bien para todos, pero que mejor no intentes imponerme ni tus valores ni tu ideología, mejor que tú no conviertas en derechos humanos cosas que no lo son, porque te apetece hoy. Hoy Macron se ha levantado y ha decidido que va a haber un derecho humano más. Hombre, esto no funciona así. Y en materia ideológica, tú que has estado 10 veces más tiempo que yo en el Parlamento Europeo, pero yo también he estado. Oír las intervenciones de la mayor parte de los grupos políticos es oír un lenguaje paralelo a la realidad, en el que lo que más preocupa, en el que se supone que lo que más preocupa es la catástrofe climática que va a llegar. Lo segundo es el tema LGTBI+. Sí. Es decir, oye, que estas cosas están muy bien, las podemos discutir, pero no están presentes en el 100% de las decisiones políticas. La cuestión del calentamiento global es una cuestión sobre la que hay abundante literatura científica. Y que tú conoces especialmente bien. Bueno, entonces, todos estos diputados que se levantan y claman por mitigar, disminuir las emisiones y proponen medidas que, como tú acabas de señalar, son contrarias a la propia realidad y a la racionalidad económica y científica, no he leído nada de todo esto. Nada. Por ejemplo, creo que está demostrado que por mucho que hagamos, y suponiendo incluso que el acuerdo del Convenio de París se cumpliera al 100%, va a ser imposible reducir a menos de 1,5 grados. Y además hay otra cosa, que no está claro si este calentamiento global, que sin duda es perceptible, es fruto de actividad antropogénica o forma parte de un ciclo natural. ¿O en qué medidas antropogénicas? No está claro en qué medidas antropogénicas. Por tanto, ¿qué les pasa a todos estos creyentes que han adoptado esa fe? ¿No? Han adoptado esa fe, pero no han reflexionado, ni han investigado, ni se han preocupado. Y tienen un martillo de herejes
terrible, claro, que te destrozan. Entonces, oye, esto que tú has afirmado ahora, si tú todavía estuvieras en la edad de ser, como eres, catedrático en activo de física nuclear, atómica, jubilado. ¿no? Pero si estuvieras en edad de estar en activo, Sí. posiblemente dañaría tu carrera esta afirmación. Bueno, sería cancelado. Serías cancelado. Sí, claro. Claro, es una nueva religión Claro. o una sofisticada superstición que básicamente lo que hace es meter miedo a los niños, los aterroriza, genera un nuevo trastorno, que es la ecoansiedad. Una de las bases del progreso humano es la libertad de pensamiento. Claro. Entonces, oye, precisamente ha habido grandes avances en la historia de la humanidad, en medicina, en ciencia, en la industria, que han sido fruto muchas veces de descubrimientos que en su momento parecían heterodoxos o parecían fuera de lo que... Y después se ha revelado como algo que ha dado enormes beneficios. Entonces, ahora lo que hay es la imposición dogmática de una serie de convicciones que no se pueden discutir y que además el que simplemente intenta examinarlas a la luz de la experiencia, de la observación, de los datos científicos, es objeto de anatema. Entonces, esto, francamente, es un retroceso enorme. A mí me parece que es importante subrayar que quien esto afirma no lo afirma como expolítico, ni lo afirma simplemente como una persona instruida y leída. Es catedrático, jubilado, catedrático de física atómica o física nuclear. Sí. Entonces, no, es importante porque, claro, de método científico sabes algo, Sí. de las mentiras de la ciencia sabes algo, y sobre todo el hecho de que además seas liberal hace que tengas presente aquello en lo que tanto insistía Popper. Sin libertad de crítica no avanza la ciencia. No, claro. Porque no puede ser. No, y la falsación, es decir... Sin falsación, claro. Entonces, estamos prisioneros, querido Juan Carlos, de una combinación letal de fanatismo e ignorancia. Entonces, eso no puede dar ningún buen resultado. ¿no? Fíjate tú que tenemos ejemplos flagrantes, ¿no? Como legislaciones concebidas para proteger supuestamente a la mujer han acabado siendo enormemente lesivas para la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas se hacen sin ningún rigor, fruto solamente de ese dogmatismo, de esa demagogia banal, y han llegado a puestos de gran responsabilidad en el gobierno, en la administración, gentes cuya preparación no es suficiente para la responsabilidad que ejercen. Y esto lo vemos todos los días. Bueno, yo creo que es incluso peor, porque la figura del pícaro siempre va a estar allí. El pícaro llega hasta donde le dejan llegar. Y si le dejan llegar hasta la presidencia de un gobierno, ahí llegará. Ahí llegará. La cuestión es que no haya filtros en la sociedad civil, en la opinión pública, que no haya filtros en las élites. Yo creo que las élites, en general, las élites occidentales, están dejando bastante que desear en los últimos tiempos. Yo diría desde mediados de la década pasada, sobre todo a partir de la gran explosión woke, y muy especialmente las élites españolas, que al problema woke añadieron la sumisión a un régimen autocrático, ¿no? Pero bueno, dejando aparte eso, yendo a lo occidental, para no centrarnos en la cosa doméstica, efectivamente tenemos, cuando ya el feminismo había conseguido avanzar tanto, de repente las feministas se encuentran con que una parte de ellas les pone a hombres que se acaban de declarar mujeres a competir con ellas en los deportes y, por tanto, a competir con ellas en la obtención de becas universitarias en muchos países, caso notorio el de Estados Unidos. Que señores que de repente afirman sentirse mujer
entran en cárceles de mujeres, en vestuarios de mujeres o en dependencias exclusivas de mujeres, o se benefician de aquellas normas que se habían hecho de discriminación positiva para eliminar diferencias estructurales de tipo machista. Bueno, todo eso ha sucedido cuando ya se había logrado tanto. Cuando ya se había logrado tanto en materia de reconocimiento de derechos de los homosexuales y sobre todo se había barrido toda la casposa homofobia europea, que fue mucha y fue terrible, de repente al niño al que le gusta otro niño en la clase, los profesores le preguntan si no se sentirá en realidad una niña, en vez de ir a lo estadísticamente más probable, que es que sea homosexual, y sobre todo no meterse en ello. A ver, la especie humana es sexualmente dimórfica, ¿vale? Lo es a nivel anatómico, lo es a nivel fisiológico, lo es a nivel reproductivo y lo es a nivel genético. Claro. Bien. Eso es un hecho. XXXY. O sea, es decir, que a determinadas feministas radicales les moleste este hecho, no deja... Les molesta la realidad mucho. Sí. Claro, o sea, no la deja naturaleza. No deja de ser algo que es su problema, porque la realidad es la que es. Exacto. Bien. Entonces, la mayor parte de la especie humana siente atracción por el otro sexo. Pues esto es algo que la evolución lo ha hecho así, ¿no? Para que la especie sobreviva, ¿no? O sea, es algo que está claro. Algunas personas sienten inclinación por personas de su mismo sexo. Esto ha sucedido desde siempre, desde que hay registros escritos. Con un porcentaje que puede estar en el 8%. Bueno, puede variar, sí, pero bueno, digamos que... Entonces, este fenómeno, ha habido culturas, ha habido épocas históricas en que ha sido objeto de persecución, de represión, de discriminación, y esto en las modernas sociedades abiertas, como es natural, se respeta, se respeta como en la época de Platón. Sí. Solo hay que leer los diálogos para ver lo normal que era. Sí, entonces se respeta, se acepta y además estas personas pues se les reconoce el derecho a vivir pues esta inclinación sin ningún tipo de castigo o de consecuencia negativa. Bien, hasta aquí todo perfecto. Y después hay unos casos rarísimos, pero fíjate lo que te digo, rarísimos, de cuando dices rarísimos, quieres decir poco frecuentes. Sí, poco rarísimos estadísticamente. Hombre, raro quiere decir también poco frecuente. Sí. O sea, muy poco frecuentes, muy poco. De disforia sexual. Entonces, la disforia sexual, yo siento mucho decirlo, pero es una condición anómala dentro de lo que es una persona, un ser humano, pues que esté conformado de acuerdo con las características generales de la especie. Entonces, cuando esa persona, por razones genéticas a veces, eso no está claro, pero puede haber esos casos muy poco frecuentes de una persona que no está a gusto en su propio sexo, ¿no? Entonces, esos casos deben ser tratados, apoyados, cuidados, y si al final, después de un asesoramiento experto, se llega a la conclusión de que esa persona ha de sufrir un proceso de transformación mediante bloqueo hormonal, mediante cirugía, bueno, pues, de acuerdo, ¿no? Pero hay películas maravillosas, la señorita danesa, ¿no? Y mi querida señorita. Mi querida señorita José Luis López Vázquez hace un papel extraordinario de Oscar. De Armiñán, creo que era, ¿no? De Oscar, sí. Vamos a ver. Entonces,
que de eso se pase a la autodeterminación de género, porque sí, Declarativa. y además frívola y estúpida, eso no puede ser. Es decir, si se crea un ambiente de presión social en las redes, en los medios, en los influencers, en la que se promociona la disforia sexual, muchos adolescentes que tienen problemas de adaptación, problemas de insatisfacción con su propio cuerpo, porque todos sabemos que la adolescencia es una etapa de inestabilidad emocional y de muchas veces desorientación, ¿no? Entonces, si en ese momento de fragilidad, de vulnerabilidad, una enorme presión social le dice a este chico o a esta chica que tiene determinados problemas tipo familiar, de tipo pues estético, no, si a ti lo que te pasa es que has de cambiar de sexo. Resulta que algo que era absolutamente infrecuente en Estados Unidos pasa a ser el 3 o 4% de la población adolescente. Por favor, esto es una aberración. Esto es una atrocidad. Esto es una locura. Y además, debo añadir... pero déjame añadir que a la presión social que tú mencionas... La presión ambiente. Hay que unirle una especie de inmensa banda de la porra que se dedica a amenazar e incluso a agredir a aquellos que opinan lo que nosotros opinamos, unos ataques particularmente virulentos contra las feministas de la ola anterior, las feministas de toda la vida, las de toda la vida, que lógicamente protestan por el borrado de la mujer. Hombre, si ser mujer... Es que la causa feminista deja de ser un objeto. Si para ser mujer basta decir soy mujer, entonces ser mujer no es nada. De ahí viene el famoso documental que es una mujer, que nadie puede responder a la cuestión. Y finalmente es una moda impuesta por modelos sociales como los actores y actrices de Hollywood, que de repente tienen todos 3 o 4 hijos, que uno es género fluido, el otro es trans, el otro es no sé qué. Esto ha sido... Es un fenómeno artificial. Absolutamente provocado. Artificial, absolutamente. Entonces, convertir esto, que es una moda apoyada por la banda de la porra, en ley, que es lo que ha sucedido en España, pues trae las consecuencias que ha traído en otros países donde se legisló antes y donde están dando marcha atrás, que son Suecia o Inglaterra. Están dando marcha atrás porque, ¿sabes qué pasa? Que destruye muchas vidas. Claro. Las destruye. Y estas personas que han sido conducidas, casi te diré que forzadas a un cambio de sexo sobre la base de terapias hormonales o incluso de cirugías muy agresivas, cuando llegan a los 23, 24, 25 años, se arrepienten. Claro. Pero es que es irreversible lo que se les ha hecho. Y entonces son seres desgraciados que llevan una vida de infierno, medicados, con depresiones, con todo tipo de sufrimientos. Pues los que ahí lleguen tienen que recordar que esto tiene unos culpables principales. Primeros, los políticos que aprobaron estas normas. Segundos culpables, oye, la comunidad científica que se ha avenido, que ha aceptado que la participación de un psiquiatra o un psicólogo en este proceso solo puede ser afirmativa. Es decir, solo puede participar un psiquiatra si abunda en la idea del cambio de sexo. Si le dice que se lo piense, ya no puede participar. Pero no es que le diga que se lo piense, es que llega una niña de 12 años o 13 años que dice que quiere ser un chico. Bueno, entonces, como es natural, sus profesores, su familia y el psicólogo, el endocrino, los que entienden de verdad estas cuestiones, lo que han de hacer es atender a ese deseo, escucharla y ayudarla a encontrarse a sí misma, digamos. Ya, pero ahí es donde la ley distingue. ¿Usted, para ayudar a encontrarse a sí misma, le va a dar la razón o le va a sugerir
que revise Bueno, pero es que eso su convicción. Eso es anticientífico. Completamente porque anticientífico. Es como saber, Pero, es como imponer claro, el resultado de un experimento. Pero la academia lo ha aceptado. Bueno, la academia no toda, lo ha aceptado. No, bueno, pocos, y como tú has dicho, pocos se quejan. empieza a haber una reacción. Sí, empieza a haber una reacción y la habrá, porque los resultados de estas políticas se ven años después. Está demostrado, porque vamos a ver, la ciencia se apoya en una serie de postulados, ¿no? Uno es la observación, ¿no? Otro es la experimentación y otra es que la teoría concuerde con la experiencia, porque si no la teoría no sirve, ¿no? Bueno. Que se puedan repetir los resultados, claro. ¿no? que se repitan, reproducir, que se reproduzcan. ¿no? Entonces, si un señor dice, yo he hecho tal cosa con tales condiciones y me ha dado tanto, otro puede hacer lo mismo y no le da lo mismo. Pues ya no la teoría no va. Ha sido falsada. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que está demostrado, pero absolutamente por la evidencia empírica, que de esos casos, el 90 y tantos %, debidamente atendidos y orientados, acaban en que esa persona vuelve a lo que sería su sexo biológico. Y solo una ínfima minoría realmente tiene un problema de disfonía que siempre ha habido. Que siempre ha habido y que hemos de, por supuesto, cuidar, atender y respetar. Bueno, pues ¿tú crees que las feministas estas del movimiento LGTBI++, atienden a la evidencia empírica? No, en absoluto. Es más, si les pones la experiencia ante sus ojos, lo que hacen es cancelarte. Claro. Y negar la experiencia. Entonces, claro, así es imposible. Bueno, no en balde se ha dicho que este movimiento se dedica a negar la naturaleza humana. Y la naturaleza en general, no solo la humana. También han pasado al animalismo. Bueno. Es decir, se está legislando sobre una visión del animal que es muy poco humanista y muy Walt Disney. Sí, pero vamos a ver, es decir, también en el conjunto de Occidente, es decir, no solo en España. Una de las en fin, los logros de la civilización es que procuramos, los humanos, no infligir ningún sufrimiento inútil a otro ser vivo, sobre todo si está alto en la escala de la evolución, ¿no? Entonces, pero vamos, eso no nos lo tienen que venir a explicar los animalistas. No, pero si eso desde luego, todo lo que ahorre sufrimiento a un animal, sobre todo a un vertebrado, etcétera, sí. Pues perfecto. Ahora, la cuestión no es esa. La cuestión es que gentes que no conocen el medio rural de la caza, de la agricultura, les dicten normas a los que sí vienen de ahí y que conocen eso 1000 veces mejor sobre lo que tienes que hacer, el cursillo que tienes que hacer para tener un perro, si te tienes que dejar que los lobos te coman las ovejas porque el lobo es intocable, o los osos, o el tipo de agricultura que tienes que aplicar cuando tú sabes que vas, como ha pasado en Holanda, que vas a malograr esas tierras, ¿no? Todo esto es un ejercicio de mucha arrogancia sobre el medio rural, que lo tiene francamente difícil, pero de fondo hay una personificación, una prosopopeya general, hay una personificación del animal, que por eso hablaba yo de Walt Disney, en el que surgen movimientos, algunos muy fundados en el pensamiento, que son los más peligrosos, como el de Peter Singer, que dan más valor a la vida de un primate, de un chimpancé, por ejemplo, chimpancé sano, que de un humano enfermo, ¿no? Y todo eso digamos, está creciendo. Lo cual, si tú miras el común denominador de todas estas causas, te encuentras con un antihumanismo. O sea, es una especie de antihumanismo. El ser humano cada vez... El ser humano que fue el centro
del universo para los griegos, ¿no? Cada vez es menos importante porque el planeta como ser vivo es más importante que la tesis Gaia, es más importante que el individuo, porque el animal sano es más importante que el ser humano enfermo. ¿Desde cuándo? O sea, este antihumanismo, solo hace 20 años, habría parecido aberrante. De hecho, las tesis de Peter Singer parecían aberrantes hace 20 años. Peter Singer es un perturbado. Es un perturbado al que premian y premian. Sí, sí. Y yo espero con temor verlo obteniendo un premio Nobel dentro de poco, porque claro... Temamos lo peor. Temamos lo peor, siempre por si acaso, ¿no? Ahora, hay una dimensión que, por ir a lo del humanismo, que a mí me parece perfecta. Tú has incorporado, tú has hecho contigo lo que algunos han deseado hacer con la cultura, que es fundir el humanismo, la cultura de las humanidades y la ciencia. Entonces, bueno, las dos culturas que decía Snow, ¿no? Sí, exacto. Es decir, es verdad que eso yo me lo he encontrado muchas veces a lo largo de mi vida, tanto profesional en la universidad como después en la política y también en mi vida social, digamos, que es que la persona que ha tenido una formación científica en las llamadas ciencias duras, ¿no? Y después se preocupa, cosa que no siempre sucede, de adquirir una cultura humanística en las llamadas ciencias sociales. Blandas, sí. Sí. Bueno, no, por ejemplo, yo no considero, por decir algo, yo no considero que el derecho sea una soft science. No, el derecho puede ser una ciencia social. Puede ser una cosa muy seria, ¿no? Sí. No creo que la historia sea soft. Ortega decía que era la ciencia fundamental, la historia, ¿no? Y tenía parte de razón, ¿no? Entonces, hombre, hay algunas que sí son soft, ¿no? Y no diré cuáles para no ofender. Bueno, yo distinguiría entre ciencias y humanidades. Pero bueno, vale. Entonces, si tú, yo he conocido gente que tiene esta suerte, ¿no? De que ha tenido una formación científica, incluso ha trabajado en alguna disciplina científica y después ha adquirido una cultura humanística. Yo creo que su visión de las cosas es más completa. Hombre, sin duda alguna. Que no solamente el que o se ha movido en el mundo de la ciencia solamente y ha ignorado por completo el aspecto humanístico o viceversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la política, ¿no? Yo una vez di una conferencia de años, ¿no? Que por cierto me invitó nuestra común amiga Teresa Jiménez Orbat, que hablaba de eso, ¿no? De cómo el método científico puede ser útil en la política, ¿no? Y te das cuenta de que muchas de las personas que están en política hoy carecen de esta capacidad de enfocar los problemas que deben resolver con criterios, fíjate, si no quieres decir científico, racionales, ¿no? O sea, son incapaces. A ver, tú estás siendo, creo, demasiado generoso con la clase política. Mira, yo te lo voy a explicar de otra manera. Yo en el Parlamento Europeo era miembro de la Comisión de Industria y Energía, a la que tú habías pertenecido. Sí. Y muchas veces, durante las reuniones, yo me hacía esta reflexión. Solo Alejo ha entendido la materia de la que aquí se hablaba. Porque hay un punto en el que sin una formación científica es difícil, sí, profunda no sigues. Mira, por ejemplo, un huerto solar que produzca 1 megavatio de energía tiene una superficie de 40.000 metros cuadrados. ¿Vale? 1 megavatio, 40.000 metros cuadrados. Una central nuclear de 1.000 megavatios cabe perfectamente y sobra terreno en 40.000 metros cuadrados. Hombre, este es un dato que hay como que tener. Diríamos en catalán, ya está todo dit. Claro, entonces, claro, dices tú, vamos a arrancar 1.000 hectáreas de olivos centenarios para poner huertos. Hombre,
perdone, vamos a ver, no habría otra solución con una mayor densidad energética que nos permitiera respetar estos olivos centenarios. Especialmente ahora que se plantean estas centrales pequeñas, los que plantea Macron. Antes lo hemos criticado un poco. ¿Qué te parece este plan de las centrales pequeñas? Smart Modular Reactors. Son centrales de 300, 400 megavatios que si se fabrican en serie salen mucho más baratas y además en menos tiempo y además más seguras. Bueno, bien. Pero esa vía interesantísima desde el punto de vista tecnológico, los antinucleares dogmáticos te dicen que no tienes ni que examinarlo. ¿No? Oye, ¿por qué? Bueno, ha habido un paso adelante, que es que se declarara energía verde la energía nuclear. Bueno, pues eso ha sido la comisión. Eso ha sido la comisión. Que en la taxonomía última... Claro. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que si no, los números no salen. Es que no salen. Es como lo de las pensiones. Es que no salen. Es como lo de las pensiones, ¿no? Los números salen. O sea, el sistema de reparto, con la actual evolución demográfica, el aumento de la esperanza de vida, está condenado al colapso. No hay nada que hacer. Ya pueden manifestarse en Francia y salir por todos los pueblos y ciudades quemando todo. Es inútil. O sea, si seguimos así, va al colapso. Oye, pues vamos a pensar qué hemos de hacer para no llegar al colapso. Tú fíjate, si la mayoría de los decisores, la inmensa mayoría de los decisores políticos no pueden entender por sí mismos esa materia, porque hay un punto en el que necesitas una formación sistemática, seria y rigurosa que habéis tenido los que habéis estudiado esas cosas. No, pero esto lo entiende cualquiera. No, sí, eso sí, o sea, eso sí, pero a mí me puede vender la moto el de la biomasa, me puede vender la moto el que dice que en los huesos de aceituna está la energía que España necesita. O sea, a mí me puede vender la moto quien quiera, y a cualquier político. Pero la biomasa está muy bien. No, pero sí, lo pongo como ejemplo. Sí. Pero por otra parte, el político no puede decir lo que diga la ciencia, porque hoy sabemos que lo que diga la ciencia está completamente constreñido y determinado por unos canceladores que se dedican a arrojar fuera de la pista a los que discrepan de la visión ideológicamente. Pero eso es la anticiencia. Esa es la anticiencia. Pero son los científicos. La ciencia, por definición, no se somete a dogmas. ¿Y dónde está esa ciencia? Vamos a ver. ¿Dónde está? O sea, cuando Galileo, con su telescopio, observa la Luna, llega a una conclusión revolucionaria para la época, que cambió completamente la visión del universo. Dijo: he visto que la materia de la que están hechos los cielos es la misma de la que está hecha la tierra. ¿Qué te parece? Maravilloso. ¿Qué te parece? Maravilloso. O sea, había adelantado toda la cosmografía moderna, ¿no? Porque se creía, como tú sabes, que los cielos estaban... Sí, esferas. No, y que era otra materia la que había allí. Entonces, la ciencia no puede estar sujeta a dogmas. No puede estar sujeta a dogmas. La ciencia, no debería estar sujeta a dogmas. No, porque entonces esto es la anticiencia. Pero la ciencia académica está sujeta a dogmas, lamentablemente. Bueno, y así estamos. Y así estamos. Entonces, eso es uno de los asuntos que solo podéis solucionar los científicos. Bueno, quizá no solo, pero que tenéis que ser punta de lanza. Porque los que no somos científicos, lo que sí podemos hacer es comprobar la coherencia de lo que se dice. Ir a ver si lo que publican los diarios se corresponde con la realidad. La gente que solo accede a los diarios... Y sobre todo que aquellos problemas que son de una gran complejidad científica o tecnológica, pues los gobiernos se han de asesorar con expertos. Pues es una cosa elemental. Vamos a ver, yo, si estoy, como estuve hace un par de años, muy enfermo, me puse en manos de la gente que ha dedicado su vida a estudiar lo que yo tenía. Y me han salvado la vida. Pero no les has preguntado por su ideología antes, ¿verdad? Claro, les has preguntado por cuánto saben sobre lo tuyo. Y este cirujano y este oncólogo, pues han estudiado 30 años, 40 años para salvarme a mí la vida, a mí y a otros muchos. Entonces,
es evidente que no pueden trabajar sujetos a dogmas ideológicos. Obviamente. ¿No? Porque si no, no hubiera progresado la ciencia. Mira, esta oposición feroz a la gestación subrogada no tiene ningún fundamento. Es una moralina nueva. Porque vamos a ver, estamos todos en contra de la explotación, absolutamente. Sí, claro, evidentemente. Estamos en contra de la coacción y creemos en la libertad y en la dignidad del ser humano. Bien, imaginemos una pareja que, por razones diversas, es infértil. Y no hay forma, ni por inseminación artificial, no hay ninguna forma que los métodos de reproducción asistida ponen a disposición de las parejas con dificultades para tener hijos. No hay ningún método que sea aplicable. Y entonces, lo que sí se puede hacer es coger un óvulo y esperma, implantarlos, después de ser fecundados in vitro, en una gestante que se presta a ello. Altruísticamente o comercialmente. ¿Por qué no comercialmente? Exacto. O sea, vamos a ver, sí. ¿En qué se menoscaba la dignidad de esa persona si ella voluntariamente dice, hombre, vamos a ver, yo ayudo a esta pareja que tiene este problema y me gano $40.000, por decir una cifra que está en el mercado? ¿Quién soy yo para prohibir eso? ¿No era mi cuerpo, mi decisión o algo así? ¿No decían algo así? Entonces, resulta que la inconsistencia es tal que, según estas que se oponen ferozmente a la gestación subrogada, una mujer ha de tener la capacidad plena de eliminar una vida que se está formando en su seno, pero no puede aceptar ser gestante en una gestación subrogada. Entonces, la autonomía es selectiva. Es una de las contradicciones más flagrantes, pero sorprendentemente más difíciles de descubrir como contradicción para el gran público, porque como prácticamente nadie en política ha defendido nunca eso, lo hicimos nosotros en Ciudadanos hace años. Y te diré más, Juan Carlos, te diré más. Llegará el momento en que la gestación será extracorpórea. Pero claro. Será extracorpórea. Bueno, es decir, para una mujer, esos 9 meses se los ahorrará. Son una carga. Se los ahorrará. Decir, la Biblia lo presenta como un castigo. Claro. O sea, parirás con dolor. Entonces, incluso a pesar de todos los modernos avances, todos los que hemos tenido, pues esposas o hijas o amigos que han gestado, hemos conocido muchas, sabemos que es una etapa pues, de sacrificio, de dificultad, en ocasiones de molestias, tal. Y aunque el parto ahora, pues afortunadamente se puede hacer casi eliminando el dolor, pero no deja de ser un trauma. Y ese cuerpo femenino sufre toda una serie de alteraciones, deja secuelas. Bien, llegará el día que la ciencia lo solucionará. Está claro. Y entonces tú podrás gestar el niño extracorpóreamente y será genéticamente tuyo y de tu pareja sin ningún problema. ¿Cuánto tardaremos? ¿20 años, 30, 40? No, sí, no tardaremos pero demasiado. Será. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco se podrá hacer eso. Por tanto, es una lucha, la de algunos de estos fanáticos, que está condenada al fracaso. Sí. Porque, como decía yo el otro día en mi artículo semanal, decía, si hay una actividad humana que es estéril y patética, es la de poner puertas al campo. O sea, Alejo, los WOC están destinados al fracaso y nuestra obligación es precipitar ese final, acelerarlo. Querido Alejo, ha sido un placer como siempre hablar contigo. Igualmente.